Muy buenos días, queridos hermanos. En esta tarde eh, vamos a compartir el devocional y haciendo un poquito de memoria, recordando el devocional anterior que habíamos puesto como título llamados a volver a la seriedad, llamados a volver a la sinceridad y habíamos visto en el libro de Números capítulo 13 y 14 la misión de los 12 espías cuando Jehová habla a Moisés y le pide que envíe a reconocer la tierra de Canaán. Y los espías al volver traen excusa, ¿no? Y no tomaban las cosas que Dios le había dicho con seriedad, no tomaban las cosas con sinceridad. Y entonces en base a eso, las decisiones que tomaron le hacían volver al mundo, los alejaba de Dios, interrumpía la comunión con Dios y le impedía servir. Y en esta tarde el título del devocional va a tener un llamado a volver a la fe, un llamado a volver a creer en Dios, a confiar en Dios, a agradar a Dios. Por fe somos justificados, por fe combatimos, por la fe proseguimos, por la fe permanecemos en Dios. Entonces caminar en la fe nos empuja, nos anima en primer punto a creer en Dios, a creer a Dios. Y podemos ver en Número capítulo 14, versículo del 6 al 9, que dice así: y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y aquí podemos ver a dos personajes, ¿no? A José y a Caleb, que creían en Dios, que le creían a Dios de una manera sincera. Y su respuesta fue totalmente distinta a los 10 espías que nosotros vimos en el devocional anterior. Josué y Caleb miraron, Josué y Caleb vivieron los milagros de Dios y por esto ellos afirmaron su corazón en lo que Dios le había dicho, en las promesas de Dios, creían sinceramente a Dios. Ellos mismos confirmaron que era tierra donde fluye leche y miel y que Dios mismo lo guió, y es que Dios mismo es el que lo guía y lo guiará, y así también se lo entregará en su mano esta tierra en la cual le había prometido. Podemos ver acá que el concepto que tenía de Dios era una fe firme en Él. Y en contraste a los 10 espías, ¿no? Que venían con una actitud rebelde, con una actitud que desagradaba a Dios. Dice William MacDonald, que dice así: un bajo concepto de Dios puede arruinar a una persona o una nación entera. En estos versículos no solamente encontramos de manera clara que Josué y Caleb creían en todo lo que Dios les había prometido y les había hablado, sino también es una invitación a que el resto del pueblo crea en lo que Dios le prometió, al igual que ellos. Caminar en la fe nos anima, nos empuja a creer en Dios, a creerle a Dios. Pero en segundo lugar también nos empuja a confiar en Dios. Podemos ver en Número capítulo 13, versículo 30, que dice así: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb no solo creía en lo que Dios le había hablado y le había prometido, sino que confiaba en Dios y que Él les entregaría esta tierra por su divina voluntad. Confiaba no solamente en las promesas presentes, sino también en la pasada, la promesa hecha a sus padres, Abraham, Isaac
y Jacob. Confiaba en que tarde o temprano Dios se lo entregaría y ahora ellos estaban muy, pero muy cerca. Nosotros también debemos confiar en que tarde o temprano Dios cumple sus promesas y mientras tanto tenemos que seguir confiando en Él y que Él nos va a guiar en su obra. Confiemos porque más podemos en Cristo que en ellos. En tercer lugar, caminar en la fe nos anima, nos empuja, nos motiva a agradar a Dios. Podemos ver en Número capítulo 14, versículo 24, que dice así: Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. El versículo 30 dice así: Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 38 dice: Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Nuestra fe puesta en Dios no es en vano, no tiene un final malo, no tiene derroche, no es pasado por alto. Por quien que está en lo alto se agrada de tu fe y se agrada de mi fe. Él se agrada de la fe de cada uno de los hijos de Dios. Josué y Caleb fueron reconocidos por Dios porque no apartaron su fe de Él, porque hubo en ellos otro espíritu y decisión de ir en pos de Dios en lugar de seguir las voces de los hombres. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida porque su fe estaba firme en Dios. Nosotros por la fe somos salvos, justificados por Cristo ante Dios. Cristo se maravilló de la fe de hombres y mujeres que sin titubear creyeron y confiaron en Él. Si hay algo que debe gozarnos es que tú y yo y cada uno de nosotros por la fe maravillamos a Dios, por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos firmes en la fe porque no es pasada por alto. Él se agrada de una fe genuina. Lo hermoso de caminar en la fe es cuanto más le conocemos a Dios, más le creemos y más confiamos. Si vamos caminando sinceramente, llamados a volver a la fe. Que en esta tarde estos versículos, la historia de Moisés y de los espías, de Josué y Caleb, nos anime a pensar que nuestra fe nos empuja a creer a Dios y creer en Dios, nos anima a confiar en Dios, nos empuja a agradar a Dios. Que podamos meditar en lo que queda del día, en estos versículos, y que les sea de bendición a cada uno de ustedes.